¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal Mauricio? Bien, y saludo para ti y para nuestros oyentes. Claro que sí, un saludo muy especial para todos nuestros Claro. oyentes y estas personas que han venido adhiriéndose a esta comunidad que pretendemos que crezca cada día más. Claro que sí. Raúl, como siempre lo digo, tema muy interesante y de verdad que bastante interesante el tema de hoy. Así es. Vamos a hablar ahora que está tan de moda esto del asunto de los géneros. Vamos a tocar un tema interesante, pero yo quisiera preguntarte algo, Raúl, y es si has escuchado un cuento africano que se llama El Poder. Claro que sí. ¿Por qué no lo compartimos con los oyentes? Bien bonito ese cuento, ¿no? Compartámoslo. Un cuento africano. Empecemos por ahí. Es un cuento africano. Es un cuento africano, así es. Bueno, Raúl, este cuento comienza de la siguiente manera. Hace mucho tiempo existía primer hombre y primera mujer. Resulta que primer hombre y primera mujer se la pasaban de discusión en discusión. Peleando, agarrados. Vivían peleando, agarrados de las greñas en todo momento. Y un día, primer hombre, cansado de tanta peleadera, dijo, voy a visitar a Dios. Voy a visitar a Dios y le voy a preguntar quién debe tener el poder. Si el hombre o la mujer. Así es. Dialoga con Dios durante un buen rato y finalmente Dios le dice, bueno, te voy a dar unas indicaciones. Lo que hace Dios es que le da un machete a primer hombre y le dice, esta noche cuando llegues a tu casa, lo que vas a hacer es que le vas a cortar la cabeza a primera mujer. ¡Za! Le cortarás la cabeza. Y ahí vas a tener el poder. Y allí vas a tener Entonces, el poder. Mauro, primer hombre le recibe el consejo a Dios, toma el machete en su mano y camino a casa se va pensando, no, pero es que cómo le voy a hacer yo esto a primera mujer, cortarle la cabeza. Se va reflexionando. Reflexionando, piense, y entre pensar y reflexionar, cuando menos se da cuenta, perdió el machete. Y él dice, siquiera me perdió el machete, porque si Dios me pregunta qué hubo, si siguió mi consejo, le voy a decir, no, pues que a mí me extravió el machete, y entonces tranquilamente siguió y llegó a la casa. Llega a la casa primer hombre y al poco rato llega primera mujer. Venía del bosque, muy bonita, con una flor en la cabeza. Al parecer venía de recoger frutos, no sé qué estaba recogiendo en el bosque. El asunto es que llega Raúl, primera mujer a la casa y comienza nuevamente la discusión. Trae la cantaleta. Dele la cantaleta hasta que finalmente cansados se quedan dormidos. Quedan exhaustos, se acuestan. Cuéntame qué hizo primera mujer. Primera mujer encontró el machete. A ver, primera mujer en el bosque encontró el machete que perdió el primer hombre. Entonces, justo a la medianoche, primera mujer se levanta sigilosamente con el machete en la mano y sáquete, le cortó la cabeza a primer hombre. Tremendo. Llega Dios y une la cabeza de primer hombre a su cuerpo. Y entonces dice, primer hombre debe tener el poder, porque primer hombre no es capaz. No es capaz, entonces por ende debe tenerlo. Pero Mauro, ¿sabes qué es lo más interesante de esa historia? Que eso le dijo Dios a primer hombre. Pero después se reunió Dios con primera mujer y no se sabe hasta el día de hoy qué estaban hablando. ¿Quién sabe qué conversarían? Tremendo interesante. Cuento. Sí, interesante cuento. Lo recomendamos a nuestro oyente. Está en un libro, un pequeño libro que se llama Mitos de Creación del señor Nicolás Buenaventura. Nicolás Buenaventura, así es. Está en Editorial Milenio. Yo no creo que salga pues ya, pero lo pueden conseguir en otra editorial. Mitos de Creación de Nicolás Buenaventura. Se lo recomendamos. Bueno, Raúl, como decíamos iniciando este episodio, vamos a hablar acerca de... Es muy interesante, es un experimento social, pero para eso, porque la lectura, porque este cuento, porque el tema de igualdad de género, Mauro. El tema de igualdad de género ha despertado bastante controversia en los diferentes sectores de la sociedad. Los derechos de las mujeres
lastimosamente siguen sin ser reconocidos, y las violencias hacia la mujer en muchos países, no estoy diciendo que en todo el mundo, pero en muchos países todavía las mujeres siguen sin ser reconocidas en esos derechos, y también las violencias hacia la mujer en muchos países. Por ejemplo, las niñas se siguen casando antes de cumplir los 18 años obligadas. Mauro, imagínate, hay países que no tienen leyes que protejan a las mujeres contra la violencia doméstica, entre muchos otros aspectos que podríamos seguir enumerando aquí, Mauro. Resulta pues importante resaltar también que sí se han logrado algunos avances significativos al respecto, pero se siguen viendo ciertas diferencias en cuanto al tema de igualdad de género, en cuanto a posibilidades, en cuanto a laboralmente, en muchos aspectos. No estamos hablando de igualdad ni biológicamente, ni sexualmente, porque sabemos que tenemos una cantidad de diferencias. Pero en ese interrogante que nos hemos planteado durante muchos años, ¿quiénes tienen más dificultades, Mauro y oyentes, les pregunto, a la hora de desempeñar su rol social, los hombres o las mujeres? Aquí viene, más adelante viene una sorpresa. Entonces, en ese contexto, ahí surge nuestro personaje el día de hoy, y es la periodista Nora Vincent, que optó por realizar un experimento, Mauro, y vamos a conversarlo aquí con nuestros oyentes, y es que esta señora Nora Vincent siguió el ejemplo de unos periodistas que fueron los pioneros de un periodismo llamado periodismo de inmersión o de no ficción. Entonces, qué interesante. Hablemos Raúl, pero discúlpame un momento, pero ¿qué te parece si nos servimos un cafecito? Dale, tomémonos un café. Mauro, entonces, antes de entrar al tema de este experimento social que hizo la señora Nora Vincent, sí, yo quisiera que miráramos un antecedente de este tipo de periodismo de no ficción o de inmersión. Entonces, hablamos de un señor llamado John Howard Griffin. Bien interesante lo que pasó con ese señor, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, que viajamos a 1959. Entonces, este señor era periodista. Sí. ¿Qué hizo él? En 1959, tú sabes que todavía habían rezagos de la esclavitud en Estados Unidos, pero hablamos de racismo, ¿no es cierto? Había mucho racismo. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Sobre todo en las ciudades del sur. Exacto, del sur de Estados Unidos. Entonces, este señor lo que hizo fue hacerse pasar por un hombre negro. ¿Cómo lo hizo, Mauro? Fue muy tremendo porque, mira, este hombre acude a un médico. A un dermatólogo. Este dermatólogo le receta un medicamento. Sí. Y adicional a eso, se somete a una luz como solar. A una luz solar. Cremas. Este hombre finalmente logra pigmentar su piel y quedar de color negro. Adicional a eso, se rapa la cabeza porque era un hombre con pelo lacio y claro. No era negro, sí. Y se convierte en una persona de color negro. Mauro, el medicamento para dar como el dato más exacto era Metoxalén. Metoxalén era un medicamento que le recomendó este dermatólogo que lo tomara, que se expusiera a ese tipo de luz, a esas lámparas como de una luz solar, y el hombre cambió la pigmentación de la piel por un tono negro, como tú decías. Estuvo durante 6 semanas... mes y medio. Metido en este rol de cómo es vivir siendo una persona negra. Pero viajando, ¿por dónde? Por los estados sureños de Estados Unidos, que eran los que más tenían racismo, ¿cierto? Por toda la orilla del Mississippi. Por el Mississippi, Alabama, Arkansas y Georgia, para explorar qué era eso de uno vivir siendo blanco como un hombre negro. Tremendo. ¿Qué se encontró él? Se encontró una cantidad de paredes, Raúl. Ese señor fue discriminado, lo miraban con odio. Lo miraban con odio, fue tratado muy mal y obviamente pues con mucho racismo. Pero sorprendentemente también hubo personas que fueron empáticas y solidarias. Sí, que no lo discriminaron. No lo discriminaron de esa manera. Mauro, pero entonces eso fue en 1959 y producto de ese tiempo que él viajó por el sur, esas 6 semanas, salió un libro. Un libro llamado Black Like Me, Negro como yo. Y ese libro se publicó en 1961, donde él contaba toda esa experiencia de cómo era ser negro en Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, estados racistas. Antes de este señor hubo
personas que también hicieron este tipo de experimentos, o no necesariamente este tipo de experimentos, sino este tipo de periodismo. Pero bueno, ese es muy relevante, Raúl, y eso le trajo muchas consecuencias a este señor. Después de haber hecho la publicación. Exacto, de tener esa experiencia de inmersión en la vida de una persona de color en las comunidades afroamericanas, él saca este libro. Después de que sale el libro, pues es atacado por el Ku Klux Klan. Lo atacaron, lo golpearon. ¿Sabes cuánto demoró para recuperarse? Porque le daban con cadenas. Él iba en su carro. Recibió una golpiza tremenda. Una golpiza, pero tenaz. O sea, de milagro no lo mataron. 5 meses duró para recuperarse. Pero siguieron amenazándolo, amenazan a su familia. Afuera de la casa cuelgan como un muñeco como con la cara de él, quemándolo. Y este señor se tuvo que ir con su familia a México. Se quedó allá un tiempo, y cuando pasó pues como esa ola de amenazas y de violencia, las aguas, volvió nuevamente a Estados Unidos. Él finalmente falleció por problemas diabéticos, ¿no? Sí. Pero hay unas especulaciones respecto a su muerte. Él muere en 1980. Mira, este señor nació en 1920. Ajá. Muere en 1980 a la edad de 60 años. Resulta que él muere por unas complicaciones, que él tenía diabetes tipo 2, pero algunas personas especularon que él murió de cáncer de piel producto de los medicamentos que tomó para cambiar su color de piel. Mira, esto es una especulación, pero sí él tuvo problemas mínimos de náuseas, vómito y dolores cuando empezó a tomar ese medicamento. Pero bueno, así finaliza esta experiencia de inmersión, periodismo de inmersión, del señor John Howard Griffin. John finalmente, Raúl, vuelve a tener su tono natural de piel. Al parecer deja de tomar el medicamento, tiene que encerrarse durante un tiempo sin recibir la luz, y vuelve a aclararse su piel. Vuelve nuevamente a ser un hombre de piel blanca. Bueno, Raúl, ahorita sí vamos a entrar. Entramos entonces en el tema. ¿Qué pasó en el 2003? Hombre, en el 2003, esta periodista llamada Nora Vincent, es una mujer de 35 años, tiene 35 años en el 2003, y ella comienza a practicar el hacerse pasar por un hombre. Empieza todo un proceso, Mauro, donde, ¿qué hizo? Con la ayuda de una maquilladora aprendió a simular como una especie de barba, a maquillarse de tal forma que obtuviera una apariencia masculina. Sí. Entonces lleva el pelo corto, bien corto, se consigue unos lentes, una montura de gafas pues rectangular, lo cual hace como que se vean unos rasgos más angulosos, más masculinos. Le da una apariencia más masculina, sí. Y empieza a trabajar en un gimnasio su cuerpo, o sea, hacer ejercicio, a fortalecer eso, a entrenar con pesa, a fortalecer los músculos del pecho, de los brazos, de los bíceps, exacto, de la espalda, muy bien. Y lo que hace es que consigue un sostén deportivo muy pequeño que apriete bastante los senos para que el pecho pues no se vea con senos, sino más bien masculino. Y se consigue un suspensorio con un relleno de una prótesis para que se simule como un pene, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, Mauro, ¿sabes qué hace? Se entrenó durante varios meses con un profesor de canto de un instituto llamado Juilliard School en Manhattan. Aprender a hablar como hombre. Para aprender, este señor le ayudó a profundizar su voz, a reducir la velocidad de la voz. Me llama mucho la atención lo que dices de la velocidad de la voz, porque... La mujer habla más rápido. Sí, habla más rápido, entonces, ¿cierto? Sí, entonces... Pues eso es lo que da a entender Sí, y le ayudó, por ejemplo, a tener un tono de voz como más grave, o sea, obviamente más masculino. Incluso la posición de su cuerpo. Exacto, a la hora de hablar. Al parecer le dice que se hiciera más hacia atrás. Hacia atrás, no hacia adelante, no, claro. Hacia adelante, sí. Inclinarse más mientras hablaba hacia atrás, como tú dices. Entonces, listo, tiene todo este proceso de caracterización de un hombre y adquiere una apariencia muy masculina. Quiere una apariencia muy masculina. Este experimento social duró 18 meses. Año y medio, nada más y nada menos. Pero ella se mete en ese rol masculino, es con un toda la de la ley. ¿Y cómo se puso? Se puso Ned. Como el de los Simpsons. Sí, Ned. Entonces, esta mujer, Nora Vincent, entonces ya después de todo ese entrenamiento, después de toda esa caracterización, se aventuró a salir y vivir como un hombre. Sale al ruedo, consigue trabajos, pasa por varios trabajos de muy baja remuneración.
se hace amigo en este caso. Amigo, claro, de un grupo de hombres. Un grupo de hombres que jugaban al boliche, ¿no? Sí, un grupo de hombres ¿Cómo les que decían? Los cuello azul. Los cuello azul. Entonces, ella se hace amiga de este grupo de hombres y empieza a salir con ellos y a vivir una serie de situaciones hipermasculinas estereotipadas, porque tú sabes que muchas veces tanto el rol masculino como femenino se puede estereotipar, ¿no es cierto? Entonces, el hombre debe hacer esto, el varón, el macho debe hacer esto. No lloran. Eso, la mujer debe hacer esto. Y entonces, se andan quejando. Eso, ella empieza entonces a vivir este rol masculino, empieza a salir con estos hombres a jugar bolos y ella dice algo que le llamó mucho la atención. Se sintió súper acogida y cálida, y cierta calidez más bien, con este grupo de hombres. La acogieron, lo acogieron, en ese caso fueron muy solidarios. El apretón de manos, venga, le ayudamos a jugar, a aprender a jugar bolos. Pero me llama la atención que descubren ahora que esto era sincero. Sí, ella notó que era muy sincera la acogida que le dieron este grupo de hombres a la hora de salir con ellos a jugar bolos, y no solamente salía a jugar bolos con ellos. Imagínate que estos compañeros de equipo fueron muy amables, lo animaron a que pudieran mejorar su juego de bolos e inclusive llegaron a pensar que de pronto era gay. ¿Por qué? Ella se entera más tarde que ellos decían que jugaba a los bolos como una niña. Pero bueno, nunca lo desanimaron. No, nada, para nada. Se da cuenta después de que pasa el experimento, sí, ¿no? Pero mira que no solo, como te decía, salió con este grupo de amigos a jugar bolos, sino que pasó semanas en un monasterio, por ejemplo, católico, con monjes enclaustrado más bien, allá con esos monjes, como aprendiendo cómo era ese rol masculino dentro de un monasterio, qué se vivía, qué se hacía, cómo era esa dinámica allá. Después se unió a la liga pues, de bolos que hablamos ahora, y también iba de vez en cuando a clubes de striptease. Y salía con mujeres. O sea, ella se dedica a tratar de ser un hombre con todas las de la ley y a tratar de conquistar una mujer. Iba a bares de solteros. De solteros también, a conseguir pareja. Tremendo, porque pensaríamos nosotros que siendo Vincent, antes Nora, después Ned, perdón. Era Nora Vincent, ahora está haciendo el papel masculino haciendo de el Ned. papel de Ned. Pensaríamos nosotros que por el hecho de ser mujer, aunque ella era abiertamente lesbiana, ¿cierto? Sí, claro. De pronto la tenía más fácil para conquistar una mujer. Pero se dio cuenta de todo lo contrario. Se estrelló contra un muro. Uy, Mauro, ella se dio cuenta de que llega a unas conclusiones tremendas. Dice que no por el hecho de ser lesbiana, ella trata de ser muy objetiva en este año y medio que vivió como hombre. Y dice que los hombres la tenemos muy difícil. Dice, por ejemplo, que las mujeres lo rechazaron muchas veces. Lo rechazaron muchas veces y salió con muchas para tratar de conquistarlas, de ver cómo era. Y dice ella que para un hombre muy difícil. Obtuvo muchos rechazos. Pero me dice lo siguiente: es muy difícil para un hombre cruzar un salón para hablar con una mujer desconocida, hacer todo su mejor esfuerzo y que lo rechace y quedar en ridículo. Entonces, aparte de sacar el valor, si de pronto es bien tímido, sacar el valor para ir a decirle, en fin, las palabras que le va a decir para conquistarla, y como acabas de decirlo, para quedar en ridículo. Sí, pero como te decía, pensaría uno que siendo ella mujer, pues de pronto le iba a tener más fácil, ¿no? Hombre, llegó a unas conclusiones y producto de este experimento que ella hizo de 18 meses o año y medio, pues salió un libro, ¿cierto? Salió un libro donde recoge todas estas vivencias, donde fue lo mismo que John Howard Griffin, el que se hizo pagar por negro, hacen unos diarios y van escribiendo allí todo lo que va pasando, y producto de esta investigación sale pues el libro, y ella ya dice que los hombres la tienen muy difícil. Incluso dice que los hombres la tienen más difícil que las mujeres, y llega a unas conclusiones muy interesantes, y es que dice: el hombre está metido en una armadura masculina que es 10 veces más grande que él, y tiene que meterse en ella, y dice: hombre, detrás o adentro de esa armadura hay una persona desnuda, temerosa, tratando de que no se vea su debilidad,
con una cantidad de carencias y dificultades que no puede manifestar porque va a quedar como si no fuera un verdadero hombre. Entonces, ¿qué sucede con este experimento? Pues el CERNET había desgastado a la señora Vincent. Eso agotó a Nora Vincent. Se sintió alienada y, algo que me parece tenaz, disociada. Y después se retiró a un internado, a internarse en un hospital mental o psiquiátrico por la depresión. Pero ella allí también, en este hospital, trata bueno, de practicar entonces, también como continúa un experimento claro, social. ya disociada, ya viéndose agotada, devastada, depresiva, y entra a este hospital, pues empieza a recuperar de su depresión y tiende allí a aventurarse nuevamente con hacer otra investigación ya como enferma psiquiátrica. Entonces, bueno, se queda ahí varios tiempo y estuvo inclusive en dos internados o en 2 hospitales psiquiátricos tomando medicinas para la depresión, pero entonces empieza a hacer otra vez ese periodismo inmersivo o de inmersión y se da cuenta cómo tratan al enfermo psiquiátrico en estos lugares de una manera inhumana. ¿Sabes, Raúl, que cuando hay 2 cosas de las que quisiera referirme en este momento? De pronto me desvío un poco, pero hace poco escuché una noticia, hablabas acerca de esas medicinas psiquiátricas que tomó Nora. Hace unos días Australia aprobó el uso de algunos medicamentos de sustancias psicoactivas, entre ellas el éxtasis, y al parecer hay estudios que hablan de unos resultados muy favorables para algunas personas que los medicamentos tradicionales psiquiátricos no les han servido. Y quisiera hacerte una pregunta, porque hace un momento nosotros socializábamos este episodio y hablabas acerca de la disociación. Explícanos un poquito. Mauro, la disociación es... ¿En qué consiste? Consiste que es un mecanismo adaptativo de la mente, de la persona que de pronto está en una situación muy, estresante, muy difícil, entonces la persona tiende como a desconectarse ante una situación que es perjudicial para ella, que le sobrepasa y que no es capaz de pronto de soportar a nivel psicológico, entonces se establece una especie como de distancia emocional que logra limitar el impacto del miedo, la tensión y el dolor durante una circunstancia compleja. Pongamos unos ejemplos, por ejemplo, de personas que se disocian. Me doy yo cuenta acá en Medellín de unas mujeres que se prostituían, pero resulta que eran mujeres con esposo, con 2 o 3 hijos, una ama de casa, una mujer ama de casa. ¿Con un hogar? Sí, con un hogar. Pero resulta que al caer la noche el esposo la llevaba a un sitio donde ella se iba a prostituir, se despedía de ella de beso, bueno, mi amor, que te vaya bien. Ella se quedaba toda la noche ejerciendo el rol o el trabajo de trabajadora sexual o prostituta, ¿no es cierto? En este caso los 2 se disocian, ¿no? Tanto prácticamente, pero sobre todo ella cuando llega a ese lugar donde se va a prostituir y va a venderse a los hombres, ella tiene que disociar de que es madre de 2 o 3 hijos, de que es esposa, de que es ama de casa. Ahí en ese momento es trabajadora sexual. Entonces se disocia, porque tú te imaginas ella trabajando en prostitución y pensando, ay, los niños están allá, y mi esposo, no, se tiene que disociar, porque si no, va a sufrir. Es algo muy similar como lo que hace el cerebro cuando tenemos un dolor muy fuerte o estamos pasando por un dolor que nos desconecta, ¿no? Sí. Es algo parecido. Exacto, es como tomar distancia de eso que está generando dolor, que está generando depresión, que está generando estrés, o que está generando algún tipo de situación difícil, pero el problema de disociarse, como lo hace el ejemplo que te dije de la mujer que prostituye, es que de tanto disociarse, pues a la larga va a acarrear problemas de tipo psicológico, tal vez se van a subir en una depresión profunda, que va a ser pues más dañino a nivel psiquiátrico, psicológico, emocional, mental. Entonces, Mauro, volviendo al tema, y una vez aclarado lo que es, decía grosso modo, lo que es disociación, esta mujer, Nora Vincent, estaba sufriendo. Ella escribió: estoy sufriendo por la misma razón por la que sufrían muchos de los hombres que conocí.
Descubrió que sus roles de género asignados lo estaban asfixiando y alienando de sí mismos. Ella se vio por eso rebasada por esta situación de la masculinidad y llega a decir que la masculinidad es una mitología de plomo que cabalga sobre los hombros de cada hombre. Escribió eso. Y dice, ellos necesitan ayuda. Si los hombres todavía están realmente en el poder, entonces ellos necesitan que se puedan comprender, que los puedan comprender bien, porque están en una armadura, como tú decías, 10 veces mayor de lo que, pues más grande del peso que pueden soportar, y están sosteniendo una imagen que a la larga también es difícil de mantener. A esa conclusión llega Nora Vincent. Además dice también que para las mujeres la tienen más fácil, el hombre es el que tiene que hacer todo el esfuerzo de conquistarla y ellas pueden decir que no están interesadas y punto. Dice ella que a pesar de ser lesbiana o homosexual, entendió que la tiene más fácil por el hecho de ser mujer. A esa conclusión llega pues probablemente, bueno, y esperamos que nos escriban. Probablemente aquí va a haber debate. Algunos dirán no, por el contrario es mucho más fácil para los hombres que para las mujeres, pero bueno, esta es la conclusión a la que llega Nora. Hace un experimento juicioso durante 18 meses, año y medio, y finalmente, ¿qué pasó con Nora? Bueno, Nora recuerda que seguidamente hace el experimento también pues de estos hospitales psiquiátricos. Ella llega a la conclusión en el libro que sacó también de este experimento que le hizo ganarse como la enemistad de algunos críticos, porque pues ella exhortaba a aquellos que estaban pasando por alguna enfermedad de tipo psiquiátrico o mental que siguieran adelante y que pusieran las botas y siguieran para adelante. Entonces a ellos les pareció como muy facilista de pronto ese tipo de recomendación que ella daba. La cuestión es que ella sigue sumiéndose en la depresión hasta que el 6 de julio del año pasado, Mauro y oyentes, el 6 de julio del 2022, teniendo Nora 53 años, estando físicamente sana, bien aliviada y todo, decidió suicidarse allá en Suiza, pero se llama muerte asistida médicamente, o lo que se conoce como muerte voluntaria asistida. Decidió suicidarse en una clínica, que eso sería otro tema también de podcast, y es que en Europa y en algunas ciudades de Europa, de algunos países de Europa, existe esta posibilidad al día siguiente, de una muerte asistida porque tiene mucho sufrimiento, no necesariamente físico, sino psicológico. Al día siguiente de su muerte, la mejor amiga de Nora es la que da la noticia, la confirma de que efectivamente ya no estaba en este plano terrenal, que había decidido había tomado esta decisión, de acabar con su vida. Es de aclarar, Mauro y oyentes, que ella no se suicida después de que termina pues este experimento de vivir como hombre. Fue hace mucho tiempo, pero de todas maneras... Sí, porque estamos hablando que eso fue en el 2003. Sí, en el 2003, 20 años después. Y la muerte de ella fue 20 años después. Pero de todas maneras eso la sumió más en la depresión hasta tal punto que a sus 53 años dijo, no quiero seguir viviendo más. Decía Nora después que ese saludo de mano entre hombres lo sentía más sincero, más cálido. Que los besos al aire de las mujeres. Besos al aire de las mujeres. O el apretón de mano. Hacía una crítica acerca de esa competitividad que hay entre mujeres. Esa competencia tan tremenda, ¿no? De cómo, bueno, estamos hablando, y vale aclarar, Raúl, que estamos hablando del experimento específicamente que hizo Nora. Cada quien saca sus conclusiones, no somos pues una camisa de fuerza donde decimos esto es cierto. Pero decía Nora, hablaba acerca de esa competitividad y decía, hombre, las mujeres muchas veces quieren ver caer a la amiga, ¿cierto? Es lo que las palabras de Nora. Sí, estamos hablando de lo que ella dijo, a las conclusiones que ella llegó. Y hablaba de cómo los hombres, al contrario, estos hombres con los que ella logró reunirse y hacer amistad, eran empáticos, eran solidarios, le querían ayudar a que tuviera un mejor juego, que mejorara. Que mejorara pues en su juego, y que era algo sincero, era algo que ella sentía muy sincero como tal. Probablemente tenemos que tener en cuenta muchas cosas, Raúl, es que este experimento se llevó a cabo en Suiza,
No. En Estados Unidos. En Estados Unidos, perdón. En Ciudad no. Es tal vez muy diferente si lo llevan a cabo aquí. Podría ser. Hay sí. cosas que hay que rescatar y bueno, es la apreciación y es los resultados que ella expone después de haber tenido esa experiencia de 1 año y medio. Es por eso que los invitamos a que escriban, a que comenten, a que digan qué les parece, qué creen ustedes, ¿la tienen más difícil los hombres o la tienen más difícil? Es una buena pregunta, pero yo como para ir cerrando, Mauro, este tema del día de hoy y hablar de igualdad de género, porque es diferente a la gente a veces tiende a confundir, y es que la igualdad de género no es decir que el hombre y la mujer son iguales a nivel biológico, a nivel sexual, a nivel... No, somos muy diferentes. Es obvio que tenemos muchas diferencias. Somos muy diferentes, pero cuando se habla de igualdad es en oportunidades, a nivel legal, a nivel laboral. Entonces, yo podría decir a nivel salarial. Todo esto, claro. Yo podría decir que la desigualdad de género se puede considerar como un estancamiento del progreso social. Total, ¿sí? Por lo que considera que el empoderamiento de las mujeres y las niñas, de las mujeres, es fundamental para el crecimiento económico y promover el desarrollo social, o sea, promover que haya un desarrollo social. Entonces, para ello es importante promover la igualdad de género, que nos llevará a conseguir una reducción posiblemente de la pobreza, un aumento en la educación, en la salud, protección y bienestar de todas las personas sin importar su género. Entonces, aquí sí hacemos énfasis en eso, o sea, qué bueno que haya igualdad de género en eso, en oportunidades como tú lo expresabas ahora, laborales, salariales, que sean también, porque un hombre tiene que ganar más que una mujer. Uh-huh. A nivel político... O viceversa. También, y a nivel político, porque tienen que ser los hombres los que más participan, porque no las mujeres. Bueno, estamos viendo que ya las están incluyendo más en ministerios, que ya las podemos ver, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara y en alcaldías, en gobernaciones, ¿no? Allí hay un debate bien interesante, Raúl, con lo que estás diciendo referente a la política. Y yo llego a la siguiente conclusión, y es que esto empieza desde casa. Exacto, muy claro eso. Empieza desde casa, y que se empodere la mujer, y también que se le haga entender a ambos géneros que buscamos una igualdad, ¿cierto? Que buscamos una igualdad en derechos. En oportunidades. Y que esa igualdad en derechos y oportunidades se dé de una manera adecuada para que las mujeres que lleguen a ocupar estos cargos sean idóneas. Exacto. Es que mira, la importancia de esa igualdad de género es necesaria transmitirla en el hogar, en las escuelas, a las nuevas generaciones y en todos los aspectos. Además, por ejemplo, como el caso de la sexualidad, también es que haya como una educación clara con respecto a esto, y que, hombre, no se caiga en esa desigualdad, en esa preponderancia de lo masculino sobre lo femenino, porque no es el hecho y no es el caso. Hay que entender, cuando yo digo desde casa, Raúl, hay que entender que los hombres también podemos cocinar, claro. Los hombres también podemos barrer y trapear. Mauro, cuando tú dices eso, me acordaba por lo menos cuando estuve pues en consulta y como profesional en familia, hace por ahí unos 10 años, yo creo que ahora debe estar viendo más, hubo una inversión de roles. Te digo cómo. La mujer trabajando y el hombre en casa desempeñando todas las tareas domésticas. Uh-huh. Amo de casa. Y la mujer afuera trabajando, porque el hombre de pronto no tenía la posibilidad en el momento de trabajar, y hubo una inversión de roles que se vio muy seguido, pero hace por ahí 30 o 40 años se era esto. Imagínate el lío tan tremendo con los hombres. ¿Cómo es que un hombre va a permitir eso? Eso no se puede, el hombre tiene que ser la cabeza. Mira pues esas concepciones. Muchos hombres vieron herido su ego, otros de pronto de mente más abierta dijeron, bueno, esto es lo que me toca, claro, lo asumo. Se puede y no hay ningún problema. Esa inversión de roles se puede dar dadas las circunstancias laborales de la pareja, y si le tocó a ella salir a trabajar y a él asumir el cuidado de los niños, de los hijos y las labores domésticas, lo hace con igual entusiasmo, con igual seriedad y responsabilidad. Entonces yo creo que esto es importante, Mauro. Y para ya ir cerrando, es que como conclusiones, hombre, nosotros trabajar por esa igualdad de género, por ese respeto, por no caer en pretender, como en el cuento que veíamos al inicio de quién tiene el poder. No es eso, yo creo que lo que debemos de estar, sino que jalar para un mismo lado. Entonces,
Pienso pues que para lograr esto hay que convivir y crecer con igualdad de oportunidades en todas las áreas sociales, tanto para hombres como para mujeres. A nivel de las familias y de las instituciones, realizar actividades para fomentar la equidad de género en la escuela, desde la casa. Utilizar un lenguaje no sexista, que eso también tiende a suceder como desde el género masculino hacia las mujeres. Hombre, apoyar la asunción de responsabilidades por igual. Los dos cocinan, los dos están trabajando, los dos cuidan a los niños. O sea, no es que usted es la mujer y es la que tiene que lavar los platos y cocinar porque yo soy el hombre. No, ese concepto yo creo que ya se está reevaluando. Sabes que es tema bien interesante y puede ser para un próximo episodio, ese del lenguaje no sexista. Exacto, también sería otro tema. Hombre, Mauro, y eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas que de pronto podemos tener de cuna, que los hombres no lavan platos, los hombres no trapean, que eso es de niñas, los hombres no lloran. Todos esos estereotipos, Mauro, debemos de empezar a reevaluarlos con respecto al que todavía los cree, porque pues, no vamos a entrar aquí tú y yo a pontificar y a decir que eso tiene que ser así, pero sí los invitamos a que reevalúen eso. O sea, los hombres también cocinan, los hombres también se preocupan por su cuidado físico, porque es que un hombre que no se puede cuidar la piel, porque que eso no es tan masculino, ni arreglarse el cabello, ni las cejas, no. Eso lo puede hacer un hombre también. Claro, sí. Ahora ya tú ves también mujeres manejando una buceta, sí, una maquinaria pesada, tractomulas. Entonces mira que hay una influencer por ahí muy famosa que sigue mucho. Entonces la idea es esa, llegar a esa igualdad de género donde nos respetamos, nos valoramos y nos encontramos en medio de nuestras diferencias, que es lo que enriquece una relación, hombre, entre una mujer y un hombre. Y sabes que, Raúl, voy a decir algo que probablemente, espero que me entiendan, no quiero ser fusilado por esto, pero desde casa hay una tarea muy importante que deberíamos llevar a cabo y hay que ser muy específicos acá. Hay que trabajar mucho también con las mujeres porque, aunque no me lo creas, son muy machistas. Exacto. Y ni el machismo ni el feminismo nos ha demostrado que es el camino. Es la igualdad. Es querernos, es amarnos en nuestras diferencias, apoyarnos y juntos, tanto hombres como mujeres, tirar para el mismo lado y hacer de esta sociedad una sociedad mejor, más habitable, más humana para las nuevas generaciones. Así es, Raúl. Bueno, vamos llegando entonces al final de este episodio. Muchas cosas por conversar, el tema es súper interesante. He escuchado por ahí a algunas personas que hablan acerca de este asunto del género y yo los invito a que tengan un pensamiento crítico, que no traguen entero, que mastiquen un poco. Así es. Y bueno, Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Bueno, nos escuchamos, Mauro, y hasta pronto, oyentes queridos. Hasta pronto, oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.